Este miércoles en la mañana España anunció un intensivo paquete para generar ahorros por más de 80.000 millones de dólares. Esto son las exigencias que se le ponen al gobierno español para poder concurrir al rescate de sus bancos y también están en la medida del plan de austeridad. Son 10 medidas y para hablar de cuál es el alcance que podrían tener, cuán efectivas son, si es que es el tiempo para estas medidas, estamos con el economista jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Cristóbal Doberti. Cristóbal, tenemos medidas que sin duda van a pegar en el plano social, porque son la mayoría de los recortes hacia los funcionarios públicos y hacia los subsidios, recortando de cierta manera el estado de bienestar y también se aplican, por ejemplo, alzas en el IVA. ¿Es suficiente? A ver, la pregunta claramente y hace la interrogante el último tiempo, es que efectivamente las medidas que han implementado los distintos gobiernos en la zona euro finalmente nos van a sacar, ¿no es cierto?, la situación actual, de una situación que parece agudizarse cada vez más, ¿no es cierto?, y que tiende a desacelerar el crecimiento mundial. Ahora, hay una serie de medidas que se han anunciado durante el último tiempo, entre las que por un lado destacan las autoridades, ¿no es cierto?, europeas, que se flexibilizan en primera parte, ¿no es cierto?, las medidas de déficit fiscales que deben ser alcanzados los próximos años, lo que de alguna forma le quita presión a la economía. Pero por otro lado, España, para poder acceder a los préstamos internacionales y también de alguna forma poder seguir disminuyendo sus déficits fiscales, se ve enfrentado, ¿no es cierto?, a nuevas medidas de austeridad fiscal. Esas medidas de austeridad fiscal, como tú mencionas, tienen una controversia social, claramente, ¿no es cierto?, no son medidas populares, sino que abiertamente impopulares. Son impopulares, ¿verdad? Y que también tienden a desacelerar el crecimiento de la economía. O sea, estamos hablando de aumento de impuestos, disminución de subsidios, es decir, estamos hablando de distintas medidas que atacan directamente el gasto interno de cada economía. Recordemos que las economías de la periferia son aquellas economías que dependen más bien de sus propios fundamentos más que las exportaciones, lo que lo diferencia, ¿no es cierto?, de Alemania, razón por la cual Alemania ha seguido creciendo en el último tiempo. Y estas medidas de alguna forma terminan por impactar a las distintas economías. Ahora, ¿es suficiente? Bueno, va a contribuir a disminuir el déficit fiscal, eso sin duda. Ahora, ¿es suficiente? Por sí mismas estas medidas no solucionan, ¿no es cierto?, los problemas de la zona euro en general. En sí todavía no se encuentra una solución de largo plazo, es decir, una solución más allá de los fondos temporales que actualmente, ¿no es cierto?, se han activado para algunos países de la periferia y no se ha encontrado una solución regional, es decir, que la zona euro persista como está constituida actualmente. O sea, ayuda a, de alguna forma, reducir el déficit fiscal, pero como problema la zona euro todavía, ¿no es cierto?, no encontramos una solución de largo plazo y no se ha planteado todavía cómo, de alguna forma, los países que están siendo asistidos, como por el caso de Grecia o Portugal, puedan volver al mercado de capitales después de estar libres de estos fondos temporales. Tú has planteado aquí un punto que es muy importante y que tiene que ver con aplacar el gasto interno, en cierta manera, en una economía que está con más de un 20% de desempleo y que sin duda está generando ya un impacto. De hecho, sabemos que uno de los grandes conflictos que ha tenido la banca española ha sido por su exposición al mercado inmobiliario, debido a que se dejaron de pagar las hipotecas. Entonces, una medida en la que se recortan subsidios de desempleo, en las que se sube el IVA, no puede provocar un frenazo muy importante y por lo tanto ser aún más, agravar aún más esta crisis? A ver, sin duda España, Grecia, Portugal son economías que van a atravesar un proceso recesivo bastante violento y que no solo va a ser en este año en algunos casos, sino que también el próximo. O sea, eso es ya bastante, ¿no es cierto?, probable. Ahora, lo que tú mencionas es cierto, o sea, todas estas medidas atacan a la economía directamente y es el costo, de alguna forma, de pasar de un estado de bienestar en el que se encontraba Europa en los últimos años y que de alguna forma ya aprendimos no era sostenible la medida que se enfrentara a alguna crisis y que los gobiernos necesitaran, ¿no es cierto?, ejecutar algunas medidas de política fiscal contracíclica, claro. Tenía que llevar de forma posterior, ¿no es cierto?, a las medidas de austeridad. Todas esas medidas tienen un costo, todas esas medidas se miden, ¿no es cierto?, en el producto de la economía, y todas esas medidas van a llevar a que esta economía enfrente un proceso recesivo. Ahora, respecto del sistema financiero, tú mencionaste algo que es muy importante. Aquí el sistema financiero se ha visto expuesto principalmente a las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que hubo en España, más que las pérdidas ocasionadas por créditos de colocaciones. O sea, el principal problema que tiene la banca española es, en primer lugar, ¿no es cierto?, las pérdidas provenientes de la burbuja inmobiliaria. Pero la burbuja también viene por el lado de las colocaciones, es decir, cuando uno construye y sube los precios y para un edificio y cobra lo que cobra, es porque hay una demanda que está dispuesta a pagar por ese edificio. Por lo tanto, si esa persona no tiene empleo, ese edificio nadie lo paga, empieza a caer de precio. O sea, está todo ligado finalmente. Sí, a ver, lo que pasa es que el problema inmobiliario de España
se genera básicamente por la estructura de la zona euro. O sea, es una de las consecuencias de tener una tasa común para la región con países que tienen productividad marginal capital distinta. Es decir, hubo una tasa en España que no era acorde a la productividad de su capital y eso generaba que una sobreinversión en esa economía. O sea, deriva del problema de la zona euro en sí. Ahora, lo que pasó después de la crisis es básicamente limpiar ese problema y lo que vamos a ver es una transformación en el producto de España a algo que se ajuste más a las características propias de ese país. Ahora, esa explosión, ese problema que se generó, impacta directamente, ¿no es cierto?, a los bancos, que son los que prestan a la economía, ¿no es cierto?, el dinero necesario para realizar las inversiones o los créditos hipotecarios también, ¿no es cierto?, una persona que quiera comprar. Ahora, principalmente de ahí viene la pérdida de la banca, no de créditos de colocaciones, por ejemplo, de consumo, que efectivamente... No, pero de hipotecarios sí. Hipotecarios sí. Ese es el tema. Exactamente, pero el tema principal deriva, ¿no es cierto?, de limpiar este exceso de inversión que hubo en un sector en la economía. Más que, ¿no es cierto?, que la banca resista una recesión en la economía interna y los problemas que pueda tener sobre el consumo de esa economía. Obviamente que esta variable también agrava la situación y el sistema financiero en sí en Europa está en una posición no de las más solventes del mundo, pero que necesita, ¿no es cierto?, ayuda, pero eso tampoco quiere decir de que efectivamente vayamos a una recesión de pago en el corto plazo. Recordemos que los fondos de ayuda que se han implementado en la actualidad es para que la banca no tenga que salir al mercado a levantar capital para cumplir, ¿no es cierto?, con su ratio de solvencia. Ahora, si hay casos particulares de banco, ¿no es cierto?, como Bankia, como conocimos hace algún tiempo, que necesitaba liquidez de forma inmediata. Ahora, no es la norma, ¿no es cierto?, al interior del sistema financiero español que de alguna forma vayamos a ver una caída en el sistema financiero español, sino que de alguna forma segura que pueda recapitalizar y de alguna forma cubrir la pérdida que proviene, ¿no es cierto?, del mercado inmobiliario. Ahora, si en términos generales estamos hablando de una situación de debilidad, no estamos hablando de una situación de fortaleza, menos crédito a la economía, restricciones fiscales, o sea, no podemos esperar que España en sí, ¿no es cierto?, logre crecer este año y probablemente va a atravesar una recesión bastante importante en términos de lo que es el potencial de su producto. Cristóbal, ¿cuál es la importancia de ajustar este déficit? ¿Por qué la Unión Europea exige, si por ejemplo tenemos un Estados Unidos que se ha mantenido con twin deficits hace demasiado tiempo, solventado por China o por quien sea, ¿por qué hay que reducir este déficit? ¿Por qué hay que aplicar estas medidas de austeridad que al final del día sabemos que van a llevar a una consecuencia por lo menos de la economía interna española peor? A ver, llevémoslo al funcionamiento de un hogar, de una familia. Si sistemáticamente una familia gasta más de los ingresos que tiene, se endeuda en el tiempo, pero llega un minuto que ya no es capaz ni siquiera de pagar los intereses de esa deuda, por lo tanto colapsa esa familia. Lo mismo se puede llevar a los gobiernos. Ahora, el caso que tú tomaste de Estados Unidos es súper importante, porque efectivamente Estados Unidos no se encuentra en la misma posición en la que está hoy día la zona euro, pero probablemente en 10 años más sí lo va a estar, si es que sigue, ¿no es cierto?, con los niveles de déficit fiscal que se encuentra actualmente. Y por eso está el llamado fiscal cliff, o los ajustes fiscales que va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, Estados Unidos a fines de este año, que sabemos que de la forma en que están programados hasta hoy día, pueden generar una recesión en Estados Unidos si es que se gatillan, ¿no es cierto?, los cambios de subsidio, cambios de impuestos, cambios de gasto que ya están programados. Por eso que a fines de este año hay una discusión muy importante en el Congreso, de forma posterior probablemente, puede ser durante todo el año, pero lo más probable es que se lleve a cabo de forma posterior a las elecciones presidenciales, y ahí tendríamos básicamente un mes en donde el Parlamento tiene que poner, el Congreso estadounidense tiene que poner de acuerdo de qué forma va a suavizar estos cambios ¿no es cierto?, de impuestos, gasto o medida de austeridad fiscal que tiene que aplicar, para que no genere, ¿no es cierto?, un impacto tan violento en la economía. Se habla de 3 puntos porcentuales en el producto en el primer trimestre, eso llevaría a una caída en el PIB en el primer trimestre en Estados Unidos. O sea, son medidas que de alguna forma impactan a la economía, son bastante violentas. Ahora, ¿se tienen que llevar a cabo? ¿Son necesarias? Sí, porque estamos hablando, por ejemplo, de una familia que gasta sistemáticamente más que sus ingresos, y eso le lleva a que su deuda crezca en el tiempo, y que llegue en un minuto que sea insostenible. O sea, no estamos hablando de una familia en particular, ¿no es cierto?, que tenga un problema mayor. Estamos hablando del principal emisor de bonos en el caso de Estados Unidos a nivel mundial. Estamos hablando de la zona euro, ¿no es cierto?, que es un sistema financiero, de contagiar el sistema financiero en sí, obviamente generaría un problema económico mundial bastante grave. Es deseable que las economías de alguna forma reduzcan estos déficits fiscales, claramente, porque estamos hablando que el caso contrario es una situación económica no muy similar a la que, no muy distinta a la que vimos en los años 2008-2009. O sea, estamos hablando de recesiones económicas importantes, estamos hablando de que los ajustes que se tienen que hacer tienen impacto, quizás focalizados en algunas economías, pero tienen impacto al fin y al cabo con un objetivo mayor, que es decir, que el Producto Mundial siga creciendo en el largo plazo. Es decir, Estados Unidos puede colapsar de aquí a 10 años si es que no se ajusta. Los ajustes se van a realizar, sí o sí, por ley se tienen que realizar. Ahora, se pueden hacer ciertos cambios. Esas leyes, cada vez que llegan los plazos, hay alguna indicación en el Senado que la suaviza. Que se puede suavizar. Ahora, el Congreso, los distintos estudios muestran y los
los grandes pensadores de Estados Unidos muestran que es deseable que esos ajustes se realicen, se van a realizar probablemente durante el próximo año, 1 o 2 años. Pero lo más probable es que se suavice. ¿Por qué? En caso contrario, como está estipulado hoy en día, puede provocar una caída del producto. Junto con la zona euro, probablemente a fines de año sea la principal preocupación para el crecimiento mundial. O sea, de qué forma los parlamentarios, el Congreso estadounidense es capaz de ponerse de acuerdo para de alguna forma nosotros suavizar estos recortes, esta medida de austeridad fiscal que se van a implementar. Es algo importante porque podría llegar a la principal economía del mundo una caída del producto que si se ejecutan las medidas como están hoy día estipuladas, podría ya no tener el mundial. Para cerrar, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué pasa? A ver, ¿Hacia dónde va esto? ¿Cómo lo están viendo? En general la economía mundial va a seguir creciendo. O sea, no vamos a atravesar por una recesión mundial como el año 2008, 2009, con obviamente ciertas restricciones. Pese a que el 2008-2009 teníamos a los gobiernos con plata para poder inyectar y ahora son los gobiernos los que están pidiendo plata a fondos internacionales. Con ciertas restricciones. En primer lugar, no tenemos que ver para que se genere eso un colapso en el sistema financiero europeo. Eso simple no lo es. Y por eso, ¿no es cierto?, ha habido una serie de discusiones en el último tiempo y se ve la incertidumbre que hay en los mercados. O sea, lo que necesitamos ver es efectivamente un acuerdo que Europa, la zona euro, llegue a alguna solución de largo plazo. Eso puede ser a través de bonos comunitarios, a través, ¿no es cierto?, de una integración fiscal más sólida, etcétera, etcétera. Es decir, recorrer el camino de integridad fiscal. Puede incorporar también, ¿no es cierto?, unificación de bonos, lo que sabemos se ha puesto, ¿no es cierto?, Alemania en el último tiempo, pero hacia allá tiene que ser el camino y buscar alguna solución más de largo plazo. De no ser así, bueno, podemos tener una situación económica bastante compleja, pero que se busque una solución más de largo plazo nos lleva en primer lugar a separar el mundo en dos grupos. Uno, aquellos que van a tener que realizar ajustes fiscales y que actualmente, entre los que se cuenta España, van a atravesar nosotros por un proceso recesivo. Y otros países que, si bien se van a ver afectados por la situación internacional actual y que han mostrado una desaceleración, los países que cuentan con fundamentos internos van a seguir creciendo. Entre ellos están los países emergentes de nuestra economía. Ahora, este crecimiento en el segundo semestre probablemente va a ser inferior al que estábamos proyectando a comienzos de este año. ¿Por qué? Porque tuvimos 3 variables que de alguna forma permitieron que la tensión, la incertidumbre internacional, de alguna forma llevara a que la economía creciera menos y tuviera un menor impulso al que estábamos esperando. La primera de ellas, obviamente, toda la situación que se ha vivido durante este año en la zona euro, obviamente el proceso eleccionario en Grecia, el proceso eleccionario en Francia, de alguna forma, ¿no es cierto?, las nuevas medidas que se han anunciado y los nuevos conflictos políticos que han aparecido en el interior de la zona euro. Eso ha llevado a que de alguna forma la incertidumbre global termine por impactar las decisiones de consumo e inversión de las empresas y personas, ¿no es cierto?, de distintas economías. En segundo lugar, algo ha afectado la situación fiscal que comenzábamos recién en el dinamismo del empleo en Estados Unidos. O sea, de alguna forma, el temor que genera a fines de año, de qué forma los parlamentarios del Congreso se va a poner de acuerdo, ¿no es cierto?, para modificar. Sí, está enfriando un poco la recuperación. De alguna forma ha enfriado la recuperación y también se ha visto contagiado por los problemas, ¿no es cierto?, de Europa. Y en tercer lugar, y aquí hay una diferencia muy importante respecto a lo que pasó en la crisis anterior. De alguna forma, los bancos centrales de países emergentes han sido bastante menos proclives, ¿no es cierto?, a estimular su economía. Eso se puede ver en primer lugar porque en la crisis económica pasada algunas economías, como por ejemplo en China o en India, quizás se les pasó un poco la mano en términos, ¿no es cierto?, de baja de tasa de estimular su economía, que derivó en algunos problemas inflacionarios posteriores. En base a ese temor también han sido un poco menos reacios, ¿no es cierto?, a bajar sus tasas de interés, a estimular su economía. Últimamente quizás ese proceso se ha acelerado, pero ya, ¿no es cierto?, haber sido menos proclive al crecimiento de lo que pudieron haber sido la economía, los bancos centrales de economía emergente, también llevó a que las economías emergentes se desaceleraran un poco más de lo que estábamos estimando. También quizás contagiado por la zona euro. Es decir, finalmente la economía, aprendimos entonces de esta crisis del 2008. Cristóbal, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias, Francisca. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.